Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísima conversación y especulación en el mundo del entretenimiento, y no es otro que la supuesta separación de dos de las figuras más queridas y mediáticas de Turquía, Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya. Sé que muchos de ustedes han estado esperando ansiosamente por alguna aclaración o por la verdad detrás de los rumores que circulan. Bueno, prepárense porque en este vídeo vamos a desentrañar todo lo que sabemos, analizar las pistas, y tratar de traerles la verdad, o al menos lo más cercano a ella, sobre su relación y lo que parece ser su fin. Si son fans de estas dos estrellas, o simplemente les interesa el mundo de las celebridades y los romances que capturan la atención, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les pido de corazón que se suscriban a nuestro canal. Nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles contenido interesante y a mantener viva esta comunidad. Ya dicho esto, vamos a empezar. La verdad sobre la separación de Atay y Serenay. Esa es la pregunta que muchos nos hacemos. Durante años esta pareja ha sido objeto de deseo de fans, medios y por supuesto de nuestras propias curiosidades. Desde que se conocieron en las grabaciones de la exitosa serie Medcezir, la química entre Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya fue palpable. No solo en pantalla, sino también, según los rumores y las pocas apariciones públicas, fuera de ella. Su romance floreció, se convirtió en uno de los favoritos del público, y muchos esperaban verlos juntos por mucho tiempo, quizás incluso dando el paso hacia una vida más seria. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo de la fama, los rumores de separación comenzaron a surgir hace algún tiempo. Al principio eran solo susurros, pequeñas señales que la prensa turca y las redes sociales captaban. Fotos que faltaban, ausencia en eventos importantes, o comentarios velados de fuentes anónimas. Pero con el tiempo estos susurros se convirtieron en un murmullo constante y luego en un clamor que exigía una respuesta. ¿Qué pasó realmente con Atay y Serenay? ¿Se separaron? Si es así, ¿cuáles fueron las razones? Hemos investigado a fondo, revisado todas las declaraciones oficiales, analizado las publicaciones en redes sociales y consultado fuentes cercanas a la pareja. Y lo que hemos encontrado es una mezcla de especulación, información no confirmada, y algunas pistas que parecen apuntar hacia una dirección clara. Una de las primeras señales de alarma para muchos fue la ausencia de interacciones públicas entre ellos. Si bien es cierto que ambos son personas privadas y no suelen compartir mucho de su vida personal, en su momento sí había una o dos fotos, un comentario ocasional, que demostraba que su relación seguía viento en popa. De repente esas pequeñas muestras de afecto público desaparecieron. Las redes sociales, y a veces son el barómetro del estado de una relación de celebridad, se volvieron mudas respecto a su unión. Luego empezaron a circular rumores de que sus caminos se estaban separando. Se habló de incompatibilidad de proyectos, de agendas apretadas que los distanciaban, e incluso de diferencias irreconciliables en sus estilos de vida o en sus aspiraciones futuras. Es importante recordar que Atay y Serenay son dos artistas jóvenes, ambiciosos, y con carreras en constante ascenso. El mundo del cine y la televisión, especialmente en Turquía, exige mucho tiempo, dedicación y sacrificios. Las presiones de la fama, los rodajes largos, los viajes constantes, pueden pasar factura a cualquier relación, por muy sólida que parezca. Una de las teorías que más fuerza cobró fue la de que sus carreras profesionales los habían llevado por rumbos distintos. Atay, conocido por su intensidad y su dedicación a cada papel, ha estado involucrado en proyectos de gran calado, incluyendo producciones internacionales. Por su parte, Serenay también ha continuado cosechando éxitos, consolidándose como una de las actrices más importantes de su generación. Cuando dos personas están tan inmersas en sus respectivas carreras, es natural que surjan desafíos para mantener una relación a flote. Las distancias, las diferentes experiencias laborales, e incluso la exposición mediática que conlleva ser una pareja famosa, pueden generar tensiones. Otro punto que alimentó los rumores fue la presencia de otras personas en sus vidas. Si bien esto es algo que siempre se presta a mucha especulación y a menudo es alimentado por la prensa sensacionalista, hubo momentos en los que se vio a uno u otro con amigos o colegas, y la prensa no tardó en interpretarlo como una señal de distanciamiento. Es fácil caer en la trampa de buscar significados ocultos en cada aparición pública o en cada ausencia.
Lo que sí parece ser un consenso general, incluso entre aquellos que siguen de cerca su vida, es que su relación ha enfrentado momentos de dificultad. No es una separación repentina y explosiva, sino más bien un desgaste gradual, o una decisión tomada tras meditarlo profundamente. La prensa turca, que a menudo tiene fuentes dentro de la industria, ha informado en repetidas ocasiones sobre supuestos distanciamientos, momentos de crisis e incluso intentos de reconciliación fallidos. Sin embargo, hasta ahora, no ha habido una confirmación oficial directa de parte de Atay o Serini sobre su ruptura. Y esto es algo que debemos respetar. Ambos son profesionales que han decidido mantener gran parte de su vida privada alejada del foco mediático. Cuando una pareja de celebridades decide no hablar sobre su relación, es porque buscan proteger ese espacio íntimo. Y aunque como espectadores y fans nos encantaría tener todos los detalles, es importante recordar que ellos tienen derecho a su privacidad. Pero, ¿qué es lo que podemos inferir con mayor certeza? A falta de una declaración oficial, las pistas que hemos recopilado sugieren que su relación, tal como la conocíamos, ha llegado a su fin. No se trata de un drama público, sino más bien de una evolución natural de dos personas que han crecido juntas, que se han apoyado mutuamente, pero que quizás han llegado a un punto en el que sus caminos individuales se han vuelto más importantes. Hemos visto cómo las redes sociales de ambos han evolucionado. Serini, por ejemplo, ha estado muy activa promocionando sus proyectos actuales y compartiendo momentos de su vida con amigos y familiares. De manera similar, Atay ha estado enfocado en sus trabajos, manteniendo un perfil bajo en cuanto a su vida privada. Esta falta de menciones mutuas, esta ausencia de pistas de amor en sus publicaciones, es lo que ha llevado a la mayoría a creer que la relación ha terminado. Es importante también mencionar que en el pasado, ambos han sido bastante reservados sobre su relación. No eran una pareja que buscara la atención mediática constante, y de hecho preferían mantener su romance en un plano más íntimo. Por lo tanto, es probable que si han tomado la decisión de separarse, también lo hagan de manera discreta, sin grandes anuncios o polémicas. Y esto, en mi opinión, es algo que habla muy bien de ellos como personas. Entonces, la verdad, tal como la podemos percibir desde afuera y basándonos en la información disponible, es que Atay Ulusoy y Serini y Sarkaya probablemente ya no están juntos. No hay indicios de una pelea escandalosa o de una traición. Más bien, parece ser una separación madura, producto de las exigencias de sus carreras, de la evolución personal de cada uno, y de la simple realidad de que a veces, las relaciones, por muy hermosas que sean, llegan a un punto en el que necesitan cambiar o terminar. Recuerden, todo lo que hemos discutido hoy se basa en el análisis de las noticias, las especulaciones y las pistas que hemos podido recolectar. Hasta que ellos mismos decidan hablar, siempre habrá un velo de misterio. Pero lo que sí podemos afirmar con seguridad es el cariño y el respeto que ambos generan en su público. Han sido parte de historias que nos han conmovido, y su presencia en la pantalla siempre será recordada. Y para concluir este vídeo, quiero resumir lo que hemos explorado. Hemos hablado de la historia de amor entre Atay y Serini, que nació en Medcezir y cautivó a millones. Hemos analizado los rumores de separación que han circulado, las posibles razones detrás de ellos, como las exigencias de sus carreras y la evolución personal. Y hemos llegado a la conclusión, basada en la evidencia disponible y la discreción de ambos, de que es muy probable que su relación haya llegado a su fin. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y ahora, me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre la posible separación de Atay y Serini? ¿Creen que se confirmará pronto? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus perspectivas y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante e informativo, o simplemente les ha gustado, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en este tema. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal para no perderse futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!